Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión para escudriñar la palabra. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la parábola del trigo y la cizaña, pero antes de ello vamos a orar como todas las noches. Padre bendito, te damos gracias, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque tú has sido un Padre bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Un Padre que ha suplido todas nuestras necesidades, que nos ha cubierto, que nos ha resguardado, Señor, que hasta aquí nos ha ayudado, Padre, y no solamente nos ha salvado, Señor, sino que has hecho nuestras vidas mejor cada día, como la luz de la aurora que va en aumento, Padre. Señor, gracias porque cada día nos convencemos mucho más de que tú quieres que vivamos una vida abundante, una vida próspera, una vida plena, una vida eterna, Señor, acá en la tierra, y además de ello, que tú tienes planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias por ser un buen Padre. Gracias por adoptarnos como hijos, Señor. No solamente salvarnos, sino adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por hacernos herederos tuyos, coherederos con Cristo, de todo lo que tú tienes y de todo lo que tú eres, Padre. Señor, en esta hora te venimos poniendo este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este tiempo por lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de la palabra que vas a sembrar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de fortaleza, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, y que nos esté impidiendo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti y por ende a la vida abundante, a la vida plena que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado ya a esta transmisión y vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. En la palabra de Dios, ayer comenzamos a ver lo que son las parábolas del reino. Todas las parábolas del Evangelio son parábolas que se refieren al reino de Dios. Sin embargo, Jesús marcó algunas en los Evangelios específicamente diciendo que el reino de los cielos era como. Y dentro de esas, ayer vimos la parábola del sembrador, hoy vamos a estudiar la parábola del trigo y la cizaña. La palabra dice en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, que es donde se encuentra esta parábola, lo siguiente. Dice la palabra: le refirió otra parábola Jesús a sus discípulos diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Para comenzar a entender esta parábola, lo primero que necesitamos es saber la similitud que hay entre una planta de trigo y una planta de cizaña. Se parecen. Las dos son extremadamente parecidas, y donde se diferencian hasta el final es en el fruto. Es cuando cuando la planta está creciendo y todavía no ha aparecido la espiga de trigo, las dos plantas se parecen, pero el trigo
llega a producir la espiga, mientras que la cizaña no. Ahí es donde se diferencia. Y recordemos en primer lugar que la palabra de Dios nos enseña que por sus frutos nos conocerán. Es decir, al principio podemos parecer como que no somos trigo, pero al final el fruto va a dar testimonio de nosotros. De hecho, también la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también la palabra de Dios dice que mejor es el final del negocio que el principio. En el principio, cuando estamos todavía en crecimiento, pues obviamente llega un momento en el cual nuestro fruto todavía no se ve. Pero cuando llegamos a la madurez espiritual, nuestro fruto es evidente y eso nos separa totalmente de la cizaña. Entonces, lo primero que la parábola nos enseña es acerca de la madurez en Cristo, que necesitamos crecer en Cristo para producir fruto. Llega la etapa de la cosecha, no solo del crecimiento, sino del crecimiento y la cosecha. Esa es la primera enseñanza que podemos deducir de esta parábola. Pero la siguiente se refiere a nuestro corazón. La palabra, la tierra, en la palabra de Dios, la tierra es también un tipo de nuestro corazón. Por ejemplo, en la parábola del sembrador que vimos el día de ayer. Entonces, acá la palabra nos está hablando de nuestro corazón. En nuestro corazón el Señor siembra trigo, pero el diablo por la vieja manera de vivir, por los patrones de la vieja manera de vivir, también sembró cizaña. En nuestro corazón no todo es perfecto. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10, nos recuerda que en nuestro corazón hay una parte de nuestro corazón que es engañosa y perversa más que todas las cosas. Pero Dios conoce nuestro corazón y Dios está trabajando por el Espíritu Santo en liberar nuestro corazón de toda esa cizaña, pero lo va haciendo gradualmente de tal manera que no se arruine el trigo que Él ha sembrado en nuestro corazón. Por ello, la palabra de Dios nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos en 1 Corintios capítulo 11, y por el otro lado también el Salmo 119, 59 nos enseña que consideremos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Entonces necesitamos cada día revisar nuestro caminar, a ver si nuestro caminar se ha alineado a lo que es la palabra de Dios. Y la palabra también en el Salmo, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice algo importante. Nos dice que no nos amoldemos a la forma de ser del mundo, sino que seamos transformados para que podamos vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso y esa renovación de nuestro ser interior implica la renovación de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, acciones, decisiones, y todo eso lleva un proceso, lleva un tiempo. Antes de conocer a Cristo, veníamos de una manera de vivir que era totalmente contraria al Señor, una vieja manera de vivir que obedecía al espíritu demoníaco, pero ahora fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, y eso implica una nueva manera de vivir que vamos interiorizándola gradualmente en la medida en la que conocemos de la palabra de Dios y en la medida en la que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas, que tomemos en serio la palabra de Dios en nuestras vidas, la meditemos, la pensemos, la escudriñemos, la estudiemos, la memoricemos, la repitamos, la compartamos, porque de esa manera se va estableciendo una transformación, le vamos dando material al Espíritu Santo para que haga una transformación en nuestra mente que derive en una nueva forma de vivir conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero si no tenemos contacto
con la palabra de Dios o nuestro contacto con la palabra de Dios es muy escaso, obviamente esa renovación va a ser muy escasa y por lo tanto nuestra vida abundante, la vida no va a ser tan abundante, tan próspera, tan victoriosa, tan plena como podría ser si lleváramos ese proceso más acelerado. E igualmente la palabra de Dios nos habla de la comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, nos guía, el que nos empodera, el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en esa transformación de nuestra mente. Nosotros le damos la materia prima leyendo la palabra, escudriñándola, estudiándola, memorizándola, meditándola, y el Espíritu Santo toma esa materia prima y va transformando nuestra manera de pensar. De hecho, la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es simplemente por un capricho del Señor, sino que es porque el Señor quiere que usted y yo tengamos vidas plenas, pero las vidas plenas están ligadas a nuestra obediencia. Por lo tanto, éramos hijos de desobediencia, necesitamos transformarnos en hijos de obediencia, y esa es la transformación que el Espíritu Santo va haciendo en cada uno de nosotros a través de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, para vivir vidas abundantes necesitamos obedecer. Para obedecer necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es importante el que seamos personas de la palabra, porque es a través de la palabra que vamos a ser transformados. Le vuelvo a repetir la figura. Nosotros le damos al Espíritu Santo la materia prima, que es la palabra de Dios, el estudio, la meditación de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo a través de esa materia prima va a ir cambiando nuestra manera de pensar. Por eso también en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, la palabra de Dios dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Déjeme decirle algo. Nosotros necesitamos cambiar totalmente nuestra manera de vivir, y eso implica pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, acciones, decisiones, planes, todo lo que implica nuestra manera de vivir que traíamos del pasado. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, la palabra de Dios dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué son esos deseos engañosos? Son los caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. No es el resultado lo que importa, porque muchas veces podemos seguir nuestros propios caminos y que las cosas nos salgan bien, pero al final lo que no estamos viviendo es la voluntad de Dios. No estamos considerando a Dios en nuestros caminos, y la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que al reino de Dios solo entrarán aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y por otro lado, la palabra también nos enseña que no hay bueno ni aún uno, y no hay quien busque a Dios. No está hablando de los resultados, está hablando de la actitud de nuestro corazón. Realmente, cuando estamos haciendo las cosas, estamos interesados en los resultados, estamos interesados en agradar a Dios. Si estamos interesados en los resultados, podemos tomar atajos, esos caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, y dejar a Dios a un lado, y eso es menospreciar a Dios, y menospreciar a Dios obviamente es un pecado. Entonces necesitamos tener clara la importancia de renovar todo lo que es nuestro entendimiento. Y vuelvo a repetir, lo que nuestro entendimiento abarca es los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las actitudes, las motivaciones, las acciones, las decisiones, los planes. Y todo ello necesitamos amoldarlo a lo que dice la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios en medio de ellos.
necesitamos ser conscientes de esta situación en nuestro corazón, de la existencia de cizaña y de la existencia de trigo, y necesitamos darle valor al trigo y salir de la cizaña. ¿Cómo salimos de la cizaña? En primer lugar, no puede ser por nuestra fuerza, ni por nuestros propios criterios. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza y nuestros criterios se llaman la carne, y la vieja manera de pensar, todo lo que está en nuestra mente de la vida anterior es de la carne, y la carne no se va a pelear contra la carne. La carne no se va a dividir contra sí misma. Entonces no puede ser en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de las armas espirituales, que son la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Y el Señor con su palabra siembra trigo en nuestros corazones, pero si no atesoramos lo que Él siembra, la cizaña va a impedir que ese trigo crezca. Y es la famosa lucha que encontramos en la palabra de Dios entre el espíritu y la carne. En Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí dice claramente este pasaje que si vivimos según la carne, no vamos a tener vida abundante, vida plena, vida en victoria, porque la carne es enemiga de Dios. Y la carne nos lleva a la muerte en lugar de a la vida. Es lo mismo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Es decir, si usted siembra maíz, va a cosechar maíz. Si siembra frijol, va a cosechar frijol. Si siembra maíz, no puede cosechar frijol, como que si siembra frijol, no puede cosechar maíz. Cada siembra da de su misma cosecha. Entonces, la palabra de Dios dice que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Entonces tenemos que tener claro que nuestro peor enemigo para vivir la vida abundante no es el diablo. Nuestro peor enemigo es nosotros mismos, la carne que todavía hay en nosotros mismos, esos restos de la vieja manera de pensar que todavía están operando en nosotros, que nos llevan a la muerte. Ese es nuestro peor enemigo. El diablo viene a robar, matar y destruir, pero lo hace a través de la carne. Él no lo puede hacer directamente, porque nosotros ya somos del Espíritu, ya somos templo del Espíritu Santo. Entonces lo que el diablo hace es que nos tira dardos, lo que la palabra de Dios llama en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, los dardos de fuego del maligno, pensamientos para hacernos dudar, para llevarnos a tomar las decisiones por nosotros mismos, para seguir nuestros propios caminos, porque eso nos lleva a la muerte, y de esa forma el diablo nos roba, nos mata y nos destruye. Cuando estamos conscientes de que nuestro peor enemigo es esa parte de la vieja naturaleza que todavía está en nosotros, ese corazón, esa parte del corazón perverso y engañoso que todavía hay en nosotros, que nos lleva a la muerte, entonces vamos a ser más diligentes en el cuidado de nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, obviamente va a venir lo contrario, es decir, la muerte. Usted y yo necesitamos guardar nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Hay 6 ventanas a nuestro corazón: lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quién andamos y a dónde vamos.
En el caso de lo que pensamos, la palabra de Dios nos instruye claramente a que todo lo bueno, lo justo, lo digno, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, en eso pensemos. Y es lo mismo que nos está diciendo el Salmo 1. Versículos 2 y 3, que en la ley de Jehová tengamos nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche, porque entonces todo nos va a salir bien. Lo bueno, lo justo, lo noble, lo de buen nombre, lo digno de alabanza, es lo que nos enseña la palabra de Dios, y es Dios. Entonces necesitamos mantener nuestros pensamientos en Dios a través de la palabra y a través de la comunión con el Espíritu Santo, para que nos vaya bien en la vida. Entonces, cuidar lo que pensamos. Aparte de eso, necesitamos cuidar lo que vemos. Jesús nos enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si lo que mis ojos ven es luz, entonces todo mi cuerpo estará lleno de luz. Pero si lo que mis ojos ven es oscuridad, todo mi cuerpo estará lleno de oscuridad. Y oscuridad es obras de las tinieblas, luz son las obras del Espíritu. Entonces lo que vemos va a determinar en una buena medida también qué es lo que vamos a pensar y hacia dónde nos va a dirigir lo que pensamos. Nuestros pensamientos se convierten en acciones. La palabra dice en Proverbios 23:7 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, que el hombre vive de acuerdo a los pensamientos profundos de su corazón. Entonces por eso necesitamos guardar nuestro corazón, porque del corazón o sale la vida o sale la muerte. Recordemos también que Jesús, cuando habla de lo que contamina al hombre, nos dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos y una serie de pecados. Entonces sí necesitamos cuidar nuestro corazón, y para cuidar nuestro corazón hay que cuidar lo que pensamos, también cuidar lo que vemos, lo que oímos. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Pero si yo no estoy oyendo la palabra de Dios y no estoy oyendo otras cosas, entonces eso no va a generar fe, sino va a generar temor. De hecho, el temor es la fe al revés. El temor viene de lo que oímos, que no es la palabra de Dios. Entonces necesitamos cuidar también lo que oímos, y deberíamos enfocarnos en oír lo más que podamos la palabra de Dios, porque de oír y oír y oír la palabra de Dios viene fe, y la fe nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva a las bendiciones, a la plenitud de la vida en el Señor. Luego también la otra cosa que necesitamos cuidar es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que hablamos también lo oímos, y lo que hablamos lo pensamos. Entonces la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 21, que en la palabra, en nuestras palabras está la vida y la muerte, y el que las ame se llenará de ellas. Es decir, si yo amo mis palabras de mal, me voy a llenar de ellas. Si hablo palabras de bien, me voy a llenar de ellas. Entonces necesito hablar palabras de bien. ¿Y qué es hablar palabras de bien? Lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, es lo mismo que lo que pensamos, es decir, la palabra de Dios. O sea, lo que me está diciendo, en otras palabras, de guardar mi corazón, es que pensemos, veamos, oigamos y hablemos la palabra de Dios. Finalmente hay otras dos cosas que también influyen en nuestro corazón, y es con quién andamos. La palabra de Dios, con quién nos unimos, con quién andamos en intimidad. La palabra de Dios dice que el que anda en intimidad con sabios, sabio será. El que anda en la cercanía de necios, necio será. Entonces nosotros deberíamos ser muy cuidadosos de con quién tenemos comunión. No que no hablemos con la gente del mundo, no que no le testifiquemos a los pecadores, no que no intercambiemos ciertos puntos de vista en el trabajo o en los estudios, sino con quién vamos a andar en intimidad. Recordemos que el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y tener mucha comunión con alguien es unirnos con ese alguien.
Entonces nuestros amigos deberían ser amigos creyentes que nos edifiquen y no que nos estorben en nuestra vida de fe. Y por el otro lado también tenemos que cuidar a dónde caminamos. En Proverbios capítulo 4, después del versículo 23, esa es una de las cosas que también nos enseña la palabra de Dios a guardar. Dice en Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es decir, también tenemos que cuidar a dónde vamos. Cuidar nuestro corazón entonces es cuidar nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, con quién andamos y a dónde vamos. Y en la medida en que seamos cuidadosos de eso, la cizaña va a salir a luz y esa cizaña va a ser quitada por el Espíritu Santo y aparte de ello vamos a ser transformados al carácter de Cristo para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad. Ese es un segundo significado de la parábola del trigo y la cizaña. Y hay una tercera enseñanza aquí en la parábola del trigo y la cizaña, y esto se refiere a la iglesia. Cuando nosotros entendemos claramente esta parábola aplicándola a la iglesia, no nos va a confundir alguna gente que yendo a la iglesia pareciendo cristianos al final son pecadores y al final se van al mundo. En el reino de Dios, dice la palabra, y la iglesia es parte del reino de Dios, en el reino de Dios crece la cizaña junto con el trigo, es decir, la buena semilla junto con la mala semilla. Los pecadores también llegan a la iglesia, si no, no habrían salvos en primer lugar, porque para que alguien sea salvo, primero tiene que ser un pecador. Entonces, si no llegaran pecadores a la iglesia, no habrían salvos. Ahora, no todo pecador que llega a la iglesia se va a convertir. En Hebreos, en el capítulo 6 y en el capítulo 10, la palabra nos advierte que van a haber gentes en la iglesia que van a parecer cristianos, pero que no lo son, porque no nacieron de nuevo, porque no recibieron realmente la convicción del señorío de Cristo en sus corazones, no dan fruto de arrepentimiento, no hay arrepentimiento en sus vidas. En la iglesia primero que nada recordemos lo que dijimos al principio. Los creyentes en una etapa inmadura de nuestro crecimiento no se ve el fruto todavía. El fruto se va comenzando a ver en la medida en la que vamos madurando. En la iglesia hay gente inmadura y gente madura. La gente inmadura todavía no va a dar todos los frutos de la madurez, por un lado. Es decir, van a haber algunos hermanos que se van a equivocar, que de repente pueden pecar, pero eso no significa que no sean cristianos o que hayan perdido su salvación. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aparte, la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice que si nosotros vemos a un hermano que está en pecado, no nos dice que lo juzguemos, lo condenemos, lo apartemos, lo maldigamos, lo mandemos al infierno como hijo del diablo, sino dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, no sea que eventualmente usted y yo necesitemos lo mismo. Es decir, la misma Biblia, aparte que la Biblia nos dice en Filipenses 1:6 que los cristianos vamos siendo perfeccionados cada día hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que los cristianos no necesariamente siempre vamos a dar buenos frutos. Eventualmente podemos dar algún mal fruto, pero eso no nos hace ni hijos del diablo, ni que perdamos la salvación, ni nada por el estilo. Aparte de eso, hay otros que en la iglesia sí son cizaña, y es los que nunca han nacido de nuevo, que están en la iglesia por simpatía, por atracción, por costumbre, por religiosidad, pero que realmente no han sido
no han sido salvos, no han nacido de nuevo, no dan frutos de arrepentimiento. Ellos no, por el hecho de que vayan a la iglesia, no son cristianos. El hecho de que yo me meta a un garage no me hace carro. El hecho de que yo entre a un potrero no me hace vaca. De la misma manera, el hecho de que una persona entre a la iglesia y esté continuamente en la iglesia no la hace cristiano. El cristiano es aquel que ha recibido la convicción en su corazón de que Jesús es el Señor de sus vidas y está enfocado en caminar y en crecer en la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que ser muy selectivos, muy atentos en este tema y no permitir que porque adentro de la iglesia hayan pecadores todavía o adentro de la iglesia hay algún creyente inmaduro que todavía peque, que señalemos que los cristianos son hipócritas, que los cristianos, que la gente pierde la salvación, que los cristianos son una vaina, o que eso nos desanime en nuestra fe. Más bien nos debe poner, como dice el dicho, nuestras barbas en remojo y cuidar nuestra salvación con diligencia, como dice también la palabra. Entonces no nos debemos confundir porque si bien es cierto, se parecen en cierta etapa de su crecimiento la cizaña y el trigo, al final los frutos son los que van a determinar. Y en esto de los frutos hay que tener mucho cuidado también. ¿Por qué razón? Porque la gente, muchos de los cristianos están esperando que los demás sean impecables, aunque él no. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Quiere perfección en los demás y el único que puede ser imperfecto es él. En todos los cristianos, en alguna medida, en mayor o menor medida, vamos a ser imperfectos. Entonces tenemos que vivir con esas imperfecciones. De hecho, por eso la Biblia dice que nos perdonemos, que nos soportemos los unos a los otros, porque no todo es miel sobre hojuelas, no todo va a ser fácil. Nosotros como creyentes nos equivocamos, como creyentes pecamos eventualmente, y eso no nos hace no cristianos. ¿Por qué razón? Jesús dice que por el fruto se va a conocer. Ahora, si usted sabe de agricultura, usted se habrá percatado que un árbol produce quizá 200 frutos, por poner un número. De esos 200 frutos, 175 son buenos, 25 son malos. ¿Eso hace que el árbol sea un mal árbol? No, porque tiene 175 buenos, 25 malos. Entonces, ese no es un mal árbol. Ese es un árbol que necesita nutrición, que necesita ser regado, ser abonado, ser limpiada la tierra donde se encuentre para que produzca fruto. Pero aún a pesar de ese poco fruto malo, ese árbol sigue siendo un buen árbol. También sucede al revés. Un mal árbol, no el 100% de los frutos van a ser malos. En un mal árbol en un mal árbol de 200 frutos, 25 pueden ser buenos y 175 malos. Por esos 25 buenos el árbol no es bueno. Eso simplemente es una excepción a la regla. Entonces debemos tener claro esa situación para no confundirnos en cuanto a juzgar, condenar, acusar a los hermanos o confundirnos en clasificar o pretender clasificar a alguien como creyente cuando es cizaña o a alguien como cizaña cuando es creyente. Debemos tener muy claro lo que esta parábola nos está enseñando. No nos debemos confundir en eso de los frutos. ¿Cuáles son los frutos que se espera de un creyente? En primer lugar, el primero de ellos es el amor. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el Señor ha derramado por el Espíritu Santo su amor en nuestros corazones. El fruto del Espíritu es amor y derivado en Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es el amor y derivado del amor está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Pero el primero de ellos es el amor. Entonces,
Y Pablo, cuando le escribe a los Efesios, cuando le escribe a los Gálatas, cuando les escribe a los Colosenses, básicamente a los Efesios y a los Colosenses, les escribe que él se ha enterado de su amor por los santos y además de su fe en el Señor Jesucristo. Entonces el primer fruto visible es el amor, y el amor tiene dos características. La palabra de Dios nos dice en Mateo 22 del 36 al 40 que el primer mandamiento es el amor a Dios con todo nuestro ser, y el segundo mandamiento es el amar al prójimo como a nosotros mismos, sirviéndole. Entonces uno de los frutos es el servicio, uno de los derivados del amor es el servicio, y no un servicio a regañadientes, sino un servicio con gozo, porque el derivado del amor es el gozo, número uno. Y número dos, la palabra de Dios nos dice que amar al Señor es obedecerle. El que me ama guarda mis mandamientos, dice la palabra. Y recordemos que la palabra de Dios dice que amar a Dios es amarlo con todo nuestro ser. Por lo tanto, el creyente, el verdadero creyente, va a estar enfocado en obedecer con todo su ser, en hacer todo su esfuerzo por obedecer, aunque eventualmente pueda fallar, pueda pecar. Eso no lo descalifica. Entonces el amor es el primero, y el amor se manifiesta, como ya dije, en obediencia a Dios, y en segundo lugar en servicio a los demás. El tercer fruto es el carácter. Recordemos que la palabra nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos, es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por un lado. Por el otro lado, 2 Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en imagen de Cristo. Y cuando la imagen de Cristo se va formando en nosotros, el fruto del Espíritu se va manifestando cada día más. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad, templanza, dominio propio. Entonces, ese es el fruto del Espíritu, además de liberación, sanidad, restauración, una devoción al Señor, piedad, hambre de Dios, adoración, alabanza, oración. Todas esas cosas van formando el fruto del carácter del Espíritu en nosotros. Y finalmente, el tercer fruto es la fe, y la fe es obediencia. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham obedeció. Y Pablo dice que él fue comisionado por el Señor para predicar la obediencia por la fe en todas las naciones. Así que uno de los frutos de la fe es la obediencia, como también lo es el amor. Un fruto del amor, un derivado del amor es la obediencia, un derivado de la fe es la obediencia. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, la parábola de la cizaña nos enseña dos cosas. Tres cosas. Uno, que el fruto no es que el fruto va a manifestarse en nosotros en la medida en la que usted y yo vayamos madurando. Eso nos va a hacer diferente de la cizaña, va a ser la diferencia con el viejo hombre. En segundo lugar, que necesitamos aplicarnos a guardar nuestro corazón para eliminar toda la cizaña, de tal manera que el trigo pueda crecer y producir mucho fruto para la gloria del Señor. Y la tercera enseñanza es que tengamos discernimiento por el Espíritu en cuanto a las personas de la iglesia y en cuanto a las fallas, equivocaciones, fracasos o pecados de la gente. Cuando es eventual, no significa que esta persona no sea creyente. Puede ser que es inmadura, o puede ser que todavía le hace falta rendir algún área de su vida al Señor. Pero los que viven en el pecado, aún estando dentro de la iglesia, ellos son cizaña, porque significa que no tienen una nueva naturaleza, no están dando frutos de arrepentimiento, y en las iglesias los hay. Por eso es que hay salvos, porque entran pecadores a la iglesia, y por eso es que en la iglesia hay liberados. ¿Por qué razón? Porque también entran los demonios. ¿Usted cree que a las iglesias no entran los demonios? Por supuesto que sí, porque si no, no tendríamos liberados en las iglesias. Entran.
no es, si nosotros pudiéramos ver espiritualmente lo que sucede en nuestras congregaciones, podríamos darnos cuenta que ahí también hay demonios. Y de hecho la parábola del sembrador lo dice, que hay gente que está escuchando la palabra y viene el enemigo, viene el diablo y se la roba. ¿Por qué se la roba? Porque está ahí donde están escuchando la palabra. ¿Y donde se escucha la palabra mayormente? En las iglesias. Así que debemos entender que la iglesia no es un lugar de gente perfecta y de que todos son súper espirituales. No, ahí hay de todo. De hecho, la iglesia es como un hospital. Ahí hay enfermos leves, es decir, los que ya han madurado en el Señor y solo están siendo perfeccionados en algunas cosas mínimas. Están los enfermos que tienen un mayor nivel de madurez, de un mayor nivel de enfermedad, pero que no están en cuidados intensivos. Estos son los que los que están caminando poco a poco y probablemente acaban de comenzar a caminar en el Señor o no han crecido mucho. Y están los que están en la unidad de cuidados intensivos, que son los pecadores que todavía no se han convertido. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, siéntase en la libertad de compartirlo con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que tenemos enseñanzas en esta página martes, miércoles y jueves, todas las semanas a las 7 de la noche, para ir edificando nuestra fe en el Señor, creciendo cada día más, madurando cada día más, vistiéndonos como la novia de Cristo que Él viene a traer, que Él está formando, y también llevando nuestras vidas a un mayor nivel de bendición, de plenitud. Muy bien, mis hermanos, entonces hemos terminado esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan un lindo fin de semana. Primeramente Dios, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 7 de la noche para otra enseñanza en la palabra. Y mientras tanto les recuerdo algo muy importante: no dejemos de congregarnos. El hecho de que usted esté viendo estas transmisiones no significa que esto pueda eliminar el que usted se congregue, porque la palabra de Dios dice muy claramente en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Eso quiere decir que necesitamos también congregarnos, necesitamos escuchar la palabra a través de estas transmisiones, sí, pero también necesitamos congregarnos. Así que le animo que este fin de semana se congregue, que tenga un lindo tiempo de comunión con el Señor y con los hermanos en la iglesia. Que el Señor le bendiga abundantemente, que también tenga un lindo tiempo de comunión con su familia, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche tendremos otra enseñanza. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche y un abrazo para todos.